Hola, ¿qué tal, queridos amigos, amantes a la cultura? Tengan ustedes cada uno muy buenos días. El día de hoy es martes 21 de enero del año 2025 y el pasado sábado 18 de enero del año en curso 2025, la ciudad de Lima, capital del Perú, estuvo cumpliendo sus 490 años de fundación. Pero para que puedan ver ustedes el contenido de este tema que vamos a compartir con cada uno de ustedes, les invito a que por favor continúen viendo este video, que le vamos a alcanzar algunas informaciones muy valiosas y muy importantes que a lo mejor no lo han conocido, para cada uno de ustedes y sobre todo para ti, joven estudiante. Así que por favor, quédate para que continúes viendo el video. Así es, queridos amigos amantes a la cultura. Vamos a comenzar el tema señalando efectivamente el pasado sábado 18 de enero del año 2025, la ciudad de Lima, que es la capital del Perú, estuvo nada menos que cumpliendo sus 490 años de fundación, que fue aquel 18 de enero de 1535. Pues nada menos que por los españoles, liderado por don Francisco Pizarro. Pero para comprender y entender mejor todo el contenido del presente tema que vamos a ver y que vamos a compartir con ustedes, vamos a echar una miradita hacia la historia para encontrar las causas y luego explicar las consecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ya es sabido y deben manejarlo cada uno de ustedes, y muy fundamentalmente tu joven estudiante ya debes conocerlo muy de cerca, toda la parte historial de lo que hicieron los españoles desde el momento que ingresaron al Perú. ¿Y cuándo ingresaron? En el mes de marzo de 1532. Francisco Pizarro, con sus huestes que conformaban su ejército, ingresaron nada menos que al territorio peruano por el actual departamento de Tumbes en el mes de marzo de 1532. Desde esa fecha marcó prácticamente lo que significa la conquista del Perú por parte de los españoles. Cuando fue en marzo de 1532. Pero aquí hay que señalar lo que muchos trabajadores en el campo social, educadores, estudiantes, investigadores, se han preguntado mucho cómo es posible de que una sociedad inca que tenía más de 12 millones de habitantes y un territorio de 4 millones de kilómetros cuadrados que abarcaba parte de Colombia, parte de Ecuador, todo lo que es el Perú actual, todo lo que es Bolivia, la parte noroccidental de Chile, la parte noroccidental de Argentina, pudo dejarse o haberse dejado dominar por los invasores españoles que no pasaban una cantidad ni de siquiera de 100 personas o de 200 personas. Le explicaríamos es que situaciones que en la época de 1532 era en la época en la cual situaciones difíciles se presentaba para el gran imperio del Tahuantinsuyo, ya que recientemente había terminado las llamadas guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa.
Esto originó el desmembramiento prácticamente de la sociedad inca, y es en esas condiciones, es en ese contexto histórico en que hacen sus arribos los españoles al territorio peruano. A ello habrá que sumarle ahora que el camino o los caminos que surcaban a todo el territorio del periodo inca, conocido como los Capac Ñans, dieron facilidades a los españoles para que pudieran distribuirse por distintos lugares, lógicamente con el apoyo de los partidarios de Huáscar, que se anexaron al grupo de los pizarristas para que de esa manera fuera fácil prácticamente el dominio español en territorio peruano. También ahí hay que sumarle un poco el debilitamiento de la sociedad inca por algunas enfermedades que se presentaban y que habían sido traídos nada menos por los españoles, conocido como la viruela. Estos, entre otros factores, fueron la que de alguna u otra manera facilitaron para que los españoles fuera fácil prácticamente el dominio y la invasión al territorio del Tahuantinsuyo. Y saben ustedes ahora cuál fue, después que Pizarro ingresa por Tumbes, continúa su marcha hacia el sur usando los Capac Ñans, llegaron a Piura. ¿Y saben ustedes ahora cuál fue la primera ciudad española que formaron Pizarro en el Perú? Nada menos que San Miguel de Piura, actualmente capital del departamento de Piura. ¿Y cuándo fue la fundación? El 15 de agosto de 1532. Nada menos que San Miguel de Piura, sabrán ustedes que es el territorio de nuestro héroe de los mares, Miguel Grau. Continuando, don Francisco Pizarro y sus huestes con la finalidad de llegarse hacia el Cusco, porque ya tiene noticias de que ahí se encuentran los minerales preciosos de oro y plata, continúan su marcha hacia el sur y pasan nada menos que por el departamento de Junín, exactamente por Jauja, y es allí en Jauja en donde van a fundar la segunda ciudad conocida, bautizada con el nombre de Santa Fe de Hatun Sausa. Así fue bautizada la ciudad de Jauja, que lo conocemos en la actualidad. Reitero, con el nombre de Santa Fe de Hatun Sausa. ¿Cuándo fue la fundación? El 25 de abril de 1534, y Jauja fue catalogada por los españoles como la primera capital del Perú del periodo colonial, entendiendo, para que no se vayan a equivocar, que el Cusco fue la capital del Perú del periodo incario, del Tahuantinsuyo, mientras que Jauja va a ser ahora nombrado, o ya es nombrado, como la capital del Perú, pero del periodo colonial. También hay que entender que cuando hablamos del periodo colonial, y un poquito para entenderlo, hay que hablarlo de dos maneras. Lo que es el periodo de las gobernaciones y el periodo del virreinato. El primer gobernador del Perú, nada menos que fue nombrado por el rey de España, don Carlos I, a Francisco Pizarro, y le dio el título de gobernador, capitán adelantado y al alguacil mayor de Nueva Castilla. ¿Cuándo fue nombrado Pizarro como gobernador? El 26 de julio de 1529, pero que asumió el cargo como tal, como gobernador en el Perú, a partir de marzo de 1532. Así fue entonces Pizarro gobernador del Perú. ¿Y hasta cuándo fue Pizarro gobernador del Perú? Hasta el 26 de junio de 1541. ¿Qué ocurrió en este año?
nada menos que Francisco Pizarro fue asesinado por los partidarios de los almagristas, liderado por Diego de Almagro el Mozo, el hijo de Diego de Almagro, y que Diego de Almagro había sido nada menos uno de los componentes del grupo que comandaba don Francisco Pizarro, que eran los socios Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Como Francisco Pizarro había asesinado a Diego de Almagro, ahora el hijo, llamado también Diego de Almagro, apodado el Mozo, está asesinando en la casa de Pizarro a don Francisco Pizarro, aquel 26 de junio de 1541. Y en su reemplazo asumirá el cargo como gobernador nada menos Diego de Almagro el Mozo, pero en forma no legal, porque se apropia del cargo después de haber asesinado a Francisco Pizarro. Enterado la corona de España, liderado por el rey de España, Carlos I, envió nada menos que al Perú al pacificador o como nuevo gobernador interino a don Cristóbal Vaca de Castro. Y después de don Cristóbal Vaca de Castro, que fue el último gobernador en el Perú, vino el periodo de las gobernaciones, porque con Vaca de Castro se produce lo que se llama las guerras civiles entre propios españoles, y a consecuencia de estas guerras civiles entre españoles, el rey de España, ¿qué hace? Elimina, clausura o da fin a las gobernaciones, y en su reemplazo nombró a las nuevas autoridades en el Perú con el nombre de virrey. Y el primer virrey que llegó al Perú fue nada menos don Blasco Núñez de Vela. Fue nombrado en 1543. Y el último virrey del Perú fue nada menos que don José de la Serna, nombrado en 1821 y que tuvo vigencia hasta el 12 de diciembre de 1824, cuando se llevó a cabo la firma de la capitulación de Ayacucho, cuando España reconocía la independencia política del Perú. En total hemos tenido 40 virreyes. Aclarando entonces que el periodo colonial, que duró desde marzo de 1532 hasta el 12 de diciembre de 1824, está dividido en dos periodos: el periodo de las gobernaciones y el periodo de los virreinatos. Muy bien, ahora veamos entonces, después que Pizarro fundó a la primera capital del Perú colonial, representado por Santa Fe de Hatun Sausa, hoy conocido como Jauja. Pareciera ser de que Pizarro no estaba tan feliz o tan agradado con lo que representaba la ciudad de Jauja, a pesar que en sus inicios estaba feliz por el valle más grande que representaba nuestro departamento de Junín con Jauja, y por su belleza de sus recursos naturales. Pero con el transcurrir del tiempo, y precisamente fue en Jauja que Francisco Pizarro llegó a tener una hija, y dicho sea de paso, la primera mestiza que nació en el Perú, de padre español Francisco Pizarro y de madre indígena peruana, fue Francisca Pizarro Yupanqui, nacida aquel 28 de septiembre de 1534 en la ciudad de Jauja. Atención con las informaciones que le vamos alcanzando. Entonces pareciera ser que Pizarro no estuvo un poco muy agradado sobre la fundación de Jauja, de tal manera que él continuó buscando otro lugar apropiado, y sobre todo que fuera en la costa del Perú, bañado por el mar peruano,
a fin de que facilitara cualquier situación que se presentara contra su vida, pudiera escapar hacia España, ya que él entendía perfectamente que los habitantes del Cusco no estaban contentos con la presencia y la política que venía aplicando los españoles en el Perú, razón por la cual él trata de buscar otro lugar entonces donde pudiera fundarse la ciudad que debería de ser la capital del Perú en reemplazo de Jauja. Y es así entonces que el 8 de enero de 1535, atención joven estudiante, 8 de enero de 1535, Pizarro llegó nada menos que a Pachacamac. Y allí, después de tener una conversación con con los españoles de mayor jerarquía, de mayor conocimiento, y por la antigüedad que tenían, digamos, en el grupo de Pizarro, llegó a formar a los llamados comisionados, que lo integraron 3 personas. Estas 3 personas eran nada menos Ruiz Díaz, Juan Tello y Alonso Martín. ¿Para qué Pizarro nombró a estos 3 comisionados? Para que fueran los encargados, dado su experiencia, de buscar un lugar propicio, un lugar apropiado donde pudiéramos fundar la ciudad que debe llevar el nombre, la ciudad de los reyes, en nombre de los reyes de España, para que de esa forma pudiera reemplazar a la capital de lo que era Jauja. Y es así entonces que el 13 de enero, 5 días después, el 13 de enero de 1535, los comisionados regresaron a Pachacamac y le hicieron conocer a don Francisco Pizarro que el lugar apropiado, el lugar propicio para fundar a la nueva capital del Perú es nada menos que Lima. Termina con C, A y C, Lima, porque así se conocía en ese entonces, hoy conocido por nosotros como Lima. Entonces Pizarro, después de haber escuchado el informe de los 3 comisionados sobre el lugar que encontraron en Lima, Pizarro más los comisionados y otros españoles más se dirigieron efectivamente a verificar este lugar, y encontró Pizarro que efectivamente el lugar llamado Lima, que en ese entonces era una zona agrícola con los habitantes del lugar, era el lugar propicio para llegar a fundar a la ciudad de Lima. Y es así precisamente que el 18 de enero de 1535 Pizarro llegó a fundar la ciudad de Lima y lo nombró con la categoría de la capital del Perú en el periodo colonial, como la segunda capital del Perú en reemplazo de Jauja, que lo trasladó prácticamente todo el poder administrativo de Jauja a la ciudad de Lima, porque Lima ahora sería la nueva capital del Perú en el periodo colonial. Por lo tanto, entonces, la ciudad de Lima fue nombrado como capital del Perú en el periodo colonial, pero en el periodo de las gobernaciones, porque fue nombrado durante el gobierno o la gobernación de don Francisco Pizarro. Esto cuando fue el 18 de enero de 1535. ¿Quiénes participaron en esta ceremonia de fundación de la ciudad de Lima? Personas destacados representados por españoles, 2 frailes, un franciscano, un dominico, numerosos soldados y esclavos negros. Además también, cuando se fundó la ciudad de Lima, la población aproximadamente de Lima era 60,000. Lima fue fundada como la nueva capital del Perú, entonces que recibió el nombre de la ciudad de los reyes en nombre de los reyes de España.
El primer alcalde de la ciudad de Lima fue nada menos que el español don Nicolás de Rivera. Además también cuando se llevó a cabo la fundación de la ciudad de Lima, hay que señalar que comenzaron a llegar a dominicos, los franciscanos, así como también los jesuitas, así como de igual manera los agustinos, con la finalidad de llevar a cabo la catequización, o mejor dicho, la enseñanza de la creencia religiosa en santos y apóstoles, y cada uno de ellos fueron construyendo sus propias iglesias, y cuanto mayor presentación, cuanto mejor presentación era, digamos, las iglesias, es donde tenían la mayor concurrencia de los ciudadanos, y esto trajo consigo entonces para que de alguna u otra manera existiera cierto celo, ciertas rivalidades entre grupos religiosos, y también lo que las fincas, los edificios que se construyeron en el periodo colonial han sido entre los siglos 18, 19 y 20, y todos han sido nada menos que en el cercado de Lima, que en la actualidad todavía se puede encontrar como patrimonios culturales de la nación, que corresponden al periodo colonial. Por lo tanto, entonces, quiero destacar aquí para ti, joven estudiante. Te hemos alcanzado esta mañana algunos elementos muy importantes que a lo mejor no lo has conocido, para que tú pudieras saber entonces cómo, dónde y por qué se llegó a fundar la ciudad de Lima, entre otros aspectos, con la finalidad un poco para proteger, digamos, el aspecto físico de don Francisco Pizarro, por el temor que tenía que pudiera recibir alguna venganza por parte de los indígenas, es que precisamente escogió a la ciudad de Lima como que para cualquier cosa que hubiera pudiera escapar inmediatamente a España. Además también la ciudad de Lima facilitaba muy enormemente para llevar a cabo lo que se llama el comercio entre la ciudad de Lima y con España, y además también para que de esa manera fuera fácil, digamos, el traslado de la riqueza de oro y plata que tanto ambicionaban los españoles, para que fuera trasladado directamente desde Lima con dirección a España. Este es el tema que hemos querido compartir con ustedes esta mañana, nada menos que viendo sobre la fundación de la ciudad de Lima, que fue aquel 18 de enero de 1535, y que el pasado sábado 18 de enero del año 2025 ha cumplido la ciudad de Lima, capital del Perú, nada menos que los 490 años de fundación. Muy buenos días, queridos amigos, amantes a la cultura.